Hoy es viernes. Concretamente es viernes 19 de noviembre. Bueno, eso es mentira. Pero el día que escribí esto sí que era viernes 19 de noviembre. Y el viernes 19 de noviembre fui a un sitio muy especial. El viernes 19 de noviembre fui al mercado. No el mercadillo, no, fui al mercado. La diferencia entre el mercado y el mercadillo yo diría que es el tamaño y el tipo de puestos en el que te venden la comida, la localización. Por lo que yo conozco, el mercadillo es algo que se pone y se quita, no es algo que está todos los días. El mercadillo es 1 o 2 días a la semana y el mercado es algo que siempre está ahí. Los puestos abren todos los días y todos los días puedes ir a comprar al mercado. Pues bien, yo el viernes 19 de noviembre fui por segunda vez al mercado más cercano a mi casa. He de decir que estoy en Corea del Sur ahora mismo. Entonces, por eso la experiencia es un poco distinta a cuando voy al mercado en España. Fui por primera vez al mercado hace aproximadamente un mes. Fui en octubre y compré mucha fruta y mucha verdura. Compré tanta fruta y tanta verdura que me llené la mochila entera y también llené 2 bolsas que llevaba en cada brazo. Si tienes coche, la cantidad de fruta y verdura que compré ese día de octubre no es para tanto. Pero es que yo no tengo coche. Y como soy una cabezona, tampoco voy en autobús. Voy caminando. Y el mercado me pilla a unos 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. La ida está bien, por supuesto. Cuando voy al mercado, llevo la mochila y llevo las bolsas vacías. Pero cuando vuelvo, la historia cambia. Y como soy una cabezona, no subo en autobús, sino que vuelvo caminando con la mochila llena de frutas y verduras. En autobús son unas 4 o 5 paradas. ¿Cuál es el problema? Yo cogería el autobús. Me encanta el autobús. Pero es que aquí en Corea tienes que pagar cada viaje. Y pues eso, viaje tras viaje tras viaje, eso suma. Y yo soy una estudiante. Eso es una de las cosas que más echo de menos de Madrid. Echo de menos lo barato que es el transporte público. En Madrid solo tienes que pagar 20 euros cada mes si tienes menos de 30 años y puedes ir a cualquier parte tantas veces como quieras. Es maravilloso, me encanta. Entonces, claro, aquí subirme a un autobús y tener que pagar un viaje cada vez que me subo, pues me duele un poquito. Prefiero ir y volver caminando. Volvemos al viernes 19 de noviembre. Corea, el mercado. Digamos que el camino ese viernes se me hizo
bastante corto, el de ida. Todavía no había llegado y no me había llenado la mochila de compra. A lo mejor por eso se me hizo rápido. Total, llegué, ¿vale? Llegué al mercado y paré en el primer puesto. Una de las cosas que tenía pendientes de comprar eran legumbres, en concreto lentejas. No sé si sabéis lo que son las lentejas. Las lentejas es un tipo de legumbre y son unas semillitas. No sé si las lentejas son semillas, pero llamémoslas semillas. Son unas semillas pequeñas, redonditas, pero planas, y son marrones, aunque también hay verdes y rojas. Las que yo suelo comprar son las lentejas marrones. La diferencia es que las marrones son más blanditas y con lo cual se cocinan más rápido. Son más blanditas y pequeñitas. Total, que me paré en el primer puesto, el puesto de las legumbres. Yo tenía que comprar mis lentejas. No soy muy fan de las lentejas, pero vi una receta en Pinterest y dije, esto lo tengo que probar. Que conste que todavía no la he probado. Tengo las lentejas en la cocina riéndose de mí. Pero bueno, un día de estos las prepararé. Total, que llego al puesto y yo, con mi coreano roto, le digo a la señora que quiero comprar lentejas. No es muy difícil. Lentejas en coreano es lentilkong. Así que le dije, quiero comprar lentejas, así en coreano. Y me dice, lentejas. Y yo, sí, qué bien que me ha entendido. Y me enseña así, la mano entera, ¿vale? Los 5 dedos de la mano levantados. No sé qué me dijo. Repito que me hablaba en coreano y en mi defensa no se me da tan bien el coreano todavía. Entonces hubo un pequeño malentendido. Le di mi bolsita para que me echara las lentejas y me empezó a echar lentejas y me echa 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos y yo, ostras, me está poniendo unas cuantas lentejas. Y entonces yo antes de nada le había preguntado que cuánto costaban, porque si eran muy caras, me da igual la receta de Pinterest, no voy a hacerla, porque no voy a comprar lentejas a precio de oro. Pero le pregunté y me dijo que no, me dijo que estaban a 3.000 wones el kilo, que serán, no sé, 2,5 euros, a lo mejor. Entonces no estaba mal, estaba bien de precio, por eso decidí comprarlas. Pero cuando la señora pesó las lentejas y yo le di mi billete de 10.000 esperando mi cambio, ella me miró de vuelta y me dijo, no, necesito más dinero. Y yo, ¿cómo que más? Pero si eran 3.000, esto en mi cabeza, porque tanto nivel de coreano no tengo. Y yo, ¿cómo que necesitas más dinero? Pero si eran 3.000. Ella, no, necesito más. Aquí fue donde ocurrió el fallo de la comunicación. Cuando me enseñó la mano con los 5 deditos, me estaba preguntando que si quería 5 kilos de lentejas. 5 kilos de lentejas. ¿Vosotros sabéis lo que son 5 kilos de lentejas? Son 5 kilazos, ¿vale? O sea, es que ni
reuniendo a la familia entera por Navidad, se comen 5 kilos de lentejas. Esto eran un montón de lentejas, pero yo, como que por no molestar, no le dije, deja de echarme lentejas. Pero cuando me di cuenta de que me había puesto 5, por fin la entendí. Y le dije, ponme solo 1 kilo. Entonces me quitó lentejas y me dio solo 1 kilo. Pagué 3.000 wones y continué mi paseo por el mercado con mi kilo de lentejas en la mochila. El siguiente puesto por el que pasé creo que fue uno de ajos. Tenía un barreño de plástico lleno de ajos pelados, que es, en mi opinión, es rarísimo. Eso no se ve en España. En España te dan la cabeza del ajo, te dan el ajo todo juntito y sin pelar. Aquí te venden los dientes de ajo todos peladitos y bien blanquitos y te los meten en una bolsa y te los llevas para casa. Total, que le pedí que me diera 2.000 wones en ajos. Es decir, le dije, ¿cuántos ajos me puedes dar por 2.000 wones? Y me entendió, por suerte me entendió, y me dio un puñado de ajos. Me dio bastantes, así que fue una buena compra. Elegí un buen puesto, un puesto barato. Y después de los ajos, continué mi caminata buscando los puestos más baratos y los puestos que recordaba de la última vez que fui. Entonces compré zanahorias, compré patatas, compré cebollas, si no me equivoco. Y luego también compré uvas. Las uvas no las tenía en mi lista de la compra. Fueron una compra sorpresa porque las vi y dije, ¡uy, qué baratas! Yo, si está barato, lo compro. Y compré las uvas diciendo, estas uvas seguro que tienen semilla, seguro que tienen pipo. Pero bueno, merece la pena. Llevo tanto tiempo sin comer fruta que me da igual, las compro con semilla. Eran unas uvas verdes y eran del tamaño de mi pulgar. Y no estoy de broma, eran gigantes. Eran unas uvas que como no masticaras bien, te ahogabas. O sea, esa uva se te queda atrapada en la garganta y caputa. Pues no sabes lo ricas que estaban las malditas uvas gigantes. Qué buenas estaban, por Dios. Estaban dulces, dulces, dulces y no tenían ni un solo pipo, ni una sola semilla. Ha sido la mejor compra que he hecho en ese mercado. O sea, qué ricas estaban. Y luego seguí caminando y vi otro puesto con uvas. Y encima estaban más baratas. Y dije, me cago en la leche. Las podía haber comprado más baratas. Pero bueno, seguía satisfecha con mi compra. A lo mejor, si las hubiera comprado más baratas aún, no hubieran estado tan buenas. Pero, ¡buah! ¡Qué ricas estaban! Todavía las estoy saboreando. El sabor de esas uvas me recordó a las uvas que nos comemos en España, en mi familia, en Año Nuevo. ¿Año Nuevo? ¿Año Viejo? Yo ya no sé. El 31 de diciembre. A esas uvas sabían. Solo que, repito, te intentas comer esas uvas el 31 de diciembre en las campanadas y no llegas al año siguiente. O sea, no sobrevives. Ese día, ese viernes 19 de noviembre, acabé volviendo a casa una vez más con la mochila llena, llena, llena de fruta y de verdura. Y una vez más llegué a casa sudando como un pollo y me tuve que dar una buena ducha. Pero he encontrado la solución
a todos mis males del supermercado y del mercado. Tengo un carrito y he aprendido que si utilizo las ruedas del carrito, el peso no está en mi espalda. El peso está sobre ruedas. Es el mejor invento que ha hecho la humanidad. Las ruedas. O sea, un momento de silencio para agradecer la invención de la rueda. Amén. Con esto me despido. No subestiméis el poder de los carritos de señora. Si vais al mercado, llevaros el carrito, vuestra espalda os lo agradecerá. Y deseadme suerte porque ahora que he descubierto este sistema, tengo que inventarme otro, porque empieza a hacer demasiado frío y ya no puedo ir al supermercado andando sin que se me congelen las extremidades. Así que ahora tengo que aprender a comprar comida por internet. Deseadme suerte. Hasta la semana que viene.